tenemos el script de la base de datos y por último tenemos el front-end, básicamente. Ahí, ¿sí? Entonces, vamos a descargar los tres, por favor. Descargamos, por favor, los tres. Listo. Ahora, una vez que ya lo tenemos, bueno, va a tardar unos segunditos, depende de lo que sería su internet. Sobre todo el front-end es el que es el más, más pesado de todos. ¿Sí? Son 17.4 megas. Entonces, ahorita ya está terminando aquí en mi caso. Tarda unos segunditos, denle unos segunditos, no se desesperen. Ok, listo. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Este ya tiene lo que sería front-end, back-end, básicamente, y vamos a tener lo que sería conexión a la base de datos. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que sería, voy a guardar estos archivos en una carpeta. Le voy a dar cortar y le voy a decir nuevo y le vamos a decir root y le vamos a decir nuestra materia. Add. Y lo vamos, bueno, déjame poner el semestre nomás ahí. Le vamos a poner B21, que sería este el semestre. Digamos. Vamos a empezar con lo que sería, déjenme admitir a alguien más. Vamos a empezar con lo que sería el script de la base de datos. Entonces, vamos a abrirlo, por favor. Listo. Empezamos obviamente como las especificaciones de lo que sería la base de datos que ya dimos para lo que sería el proyecto. Entonces, vamos a abrir una pantalla, un prompt de lo que sería MySQL. Aquí acuérdense que todos habíamos ya quedado que vamos a utilizar como ahí, afortunadamente o desafortunadamente, el password más inseguro del mundo. 1, 2, 3, 4, por favor. Listo. Vamos a ir pegando línea por línea de lo que sería la base de datos y vamos a explicarlo. Y luego nos vamos a pasar primero al front-end y luego vamos a ir al back-end. Sobre todo yo pienso, desde mi punto de vista, el más complicado es el front-end y quiero dedicarle el tiempo que se pueda. Entonces, vamos a empezar a correr línea por línea. La primera línea es un draw, porque obviamente podríamos ser que nosotros ya tengamos precisamente lo que sería esta base de datos. Entonces, con la idea de no vaya a interferir con lo que sería nuestra aplicación, la damos de baja. Suelta base de datos CRUD JSON. Listo. Déjenme admitir a alguien más. Denme un segundito. Listo. Ahí está. Alguien más. Denme un segundito. Listo. Entonces, ya tenemos lo que sería, soltamos la base de datos. Sí había una base de datos de algún semestre, entonces ya la borramos. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a crear la base de datos con la siguiente instrucción. La pegamos y utilizamos create database CRUD JSON. Le damos enter, básicamente ahí. Luego, una vez que nosotros ya creamos lo que es la base de datos, nos vamos a ir a lo que es la base de datos. Vamos a ocupar esa base de datos. Le damos use CRUD JSON, básicamente ahí. Listo. Y ya nos cambiamos a lo que sería la base de datos que acabamos de crear. Y con la siguiente línea vamos a crear una tabla. Voy a dar copiar y le voy a dar pegar. Ahí le estamos diciendo create table. El nombre de lo que sería nuestra tabla va a llamarse tabla JSON. Y luego entre paréntesis viene el nombre de lo que sería la columna y el tipo, que en este caso básicamente va a ser de tipo JSON. Recordemos que el JSON es un formato de intercambio de datos, básicamente. Ahí, ¿sí? Yo casi siempre para el intercambio de datos utilizaba XML, pero vuelvo a comentar, lo que sería el JSON se ha vuelto muy popular y hacernos de la vista gorda como que no existe, pues no va. Obviamente se ha vuelto muy popular y nos gusta o no nos guste, ha tomado cierta relevancia y obviamente debemos ocuparlo. Obviamente es tal su relevancia que hasta en lo que serían las bases de datos ya hay un formato de tipo JSON, básicamente, y que es el que estamos declarando en nuestra línea. Entonces, ahí estamos declarando lo que sería una columna que se llama columna JSON, básicamente del tipo JSON, básicamente. Luego, en la siguiente línea, vamos a insertar, si nosotros obviamente le decimos
select, asterisco, from, y nos vamos a lo que sería tabla JSON, punto y coma, pues nuestra base de datos está vacía. Déjenme admitir a alguien más. Si se fijan, nuestra base de datos está vacía, nos marca empty set o conjunto vacío, básicamente. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar, digamos así, que un registro en la base de datos, que es la línea precisamente la que viene después de la creación de la tabla. Entonces, seleccionamos, copiamos y pegamos, básicamente. Ahí le damos botón derecho y lo que vamos a hacer es agregar este registro. Le damos enter y ahí está. Vamos a explicarlo, básicamente. Ahí. Obviamente estamos insertando insert into tabla JSON. Vamos a insertar hacia lo que sería la tabla JSON, en lo que sería la columna de JSON, los siguientes valores. Básicamente ahí. Y tenemos lo que sería toda esta cadena. Que va a ser la que vamos a insertar precisamente en lo que sería nuestra tabla JSON. Toda esta cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un objeto y este objeto va a tener varias cosas. Por ejemplo, el ID, una propiedad y un valor, y el ID con un valor de 1. Y luego va a aparecer lo que sería pregunta y el valor que va a tener precisamente va a ser una simple pregunta de respuesta. Y así, y la respuesta, pues ahí está la respuesta y el valor va a tener este valor. OP1 menos 3, punto y coma, OP2 menos 4, OP3 menos 1, punto y coma, OP4 menos 2. Algunos pueden preguntar, bueno, ¿y eso qué significa? Es una cadena que nosotros utilizamos para lo que serían nuestras preguntas de opción múltiple. Básicamente ahí nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, era procesarla para extraer lo que es la información. Aquí les voy a decir qué es lo que hacíamos. Separábamos cada respuesta por medio de un punto y coma, que es lo que estoy marcando acá. Cada respuesta estaba separada por un punto y coma. Entonces, ¿qué significa? Que OPT en no, pero este es de opción, ¿cómo se llama? De arrastrar y soltar, perdón. Este es de arrastrar y soltar, una disculpa. Aquí la respuesta que estamos diciendo es que el 1 va con el 3. Y en esta siguiente respuesta, el 2 va con el 4. Y en esta siguiente respuesta, el 3 va con el 1. Eso no se preocupen mucho porque no lo ocupamos de gran cosa en lo que sería el sistema, pero lo que hacíamos es recuperar esta cadena y luego analizarla sintácticamente para saber ¿cómo se llama? Columna iba bueno, qué target, con qué, ¿cómo se llama? Objetivo iba, básicamente ahí. Pero no se preocupen. Y así, cada uno de los valores que pasábamos precisamente forman parte de lo que serían nuestra tabla JSON. Y por último, le damos la prueba del amor, con lo que sería el granol, básicamente, ahí otorgándole permisos a lo que sería el usuario con el password 1234 que habíamos quedado que era el password del root. Entonces nos vamos aquí y le damos botón derecho y le damos lo que serían precisamente los derechos para lo que sería la aplicación web. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? Precisamente ahí, aquí creamos una base de datos con lo que se llama JSON, con una columna que se llama table JSON, de tipo JSON. Básicamente la columna es columna JSON de tipo JSON y le insertamos un valor y les dimos los derechos. Vamos a darle con esta línea, la última línea, los derechos para que pueda accesar lo que sería la aplicación web. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Podemos pasar a lo que sería el frontend? Si no hay ninguna pregunta, voy a pasar. Profe, yo sí tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que cuando estábamos haciendo nosotros el CRUD, Ajá. al momento de usar esa línea se corrompía la base de datos y ya no nos dejaba manejarla. ¿Por qué puede pasar eso? ¿En cuál línea? La de, bueno, los privilegios, pues. El granol. El Granol y decía, base de datos corrompida. Y ya tratabas de hacer algo y ya la base de datos decía, no, no existo. Tantos, ¿eh? Sí, es la versión 5.7 de MySQL. ¿Sí? Es que es lo que les digo, por eso yo cuando menos en lo que serían los cursos trato como que de acotar todas las, miren, checar todas las versiones de MySQL y las versiones de NetBeans,
a veces se vuelve muy complicado, ¿sí? Yo inclusive me han pasado errores que he podido resolver. ¿Qué es lo que hago cuando me parece un error? Yo lo que hago siempre es teclear el error en Google y estar investigando, porque luego hay errores muy específicos. Hay algunos muy generales que obviamente pues ya tantas veces se me han presentado que ya de alguna u otra manera ya te lo sabes básicamente ahí. Pero de repente hay variaciones en lo que sería la base de datos, ¿sí? Ahora, yo le comento, esta línea del granol, ustedes, yo les comenté que la pueden omitir. Prueben la aplicación sin el granol, básicamente ahí. Pero si no les da los permisos para accesar, luego darle otorgar precisamente lo que sería el granol. ¿Qué es lo que pasa? Luego de repente yo me he dado cuenta que hay diferentes instrucciones de lo que sería supuestamente SQL que corren en las diferentes versiones de MySQL, pero luego hay incompatibilidades entre las diferentes versiones. Una línea no corre en otra versión de MySQL. Entonces, obviamente, por eso es el detalle de que les estoy pidiendo de que utilicemos todos MySQL 5.7. Sí, con eso no debería haber mayor problemas. ¿Qué es lo que pasaba en semestres anteriores? Compañeros, yo les daba la libertad a los muchachos de que utilizaran cualquier base de datos, pero esto también tenía muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener instalada todas las versiones de MySQL. Entonces hay veces que alumnos utilizaban la versión 8. Ahí ya también tenemos lo que serían los scripts para acceder a la base de datos de la versión 8, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el problema? Algunos utilizaban otra versión de MySQL y algunos scripts no corrían correctamente. Entonces yo lo que le pediría, compañero, pues que obviamente cheque lo que serían los manuales de MySQL. Sí, mire, por ejemplo, vea, ahora sí que la mejor prueba de que obviamente no tengo problemas es que no me marcó ningún error la base de datos. Ahí luego ocurre digamos así, que este tipo de errores de compatibilidad entre las diferentes versiones de MySQL, a pesar de que obviamente estamos hablando de la misma base de datos. Y luego de repente un script ya no corre, por ejemplo, de la versión 8 en la versión 5.7 o viceversa. Básicamente hay marca errores. Entonces muchas veces se deben a eso. Por eso yo en lo que serían los proyectos les comentaba que utilicemos toda la versión 5.7. Ahí debe haber algún error de compatibilidad con lo que sería el SQL, compañero. Entonces, chécalo. Miren, ahí vea, en mi caso, no tengo ningún problema. Voy a cerrar la ventana de MySQL y le voy a dar mi versión que yo estoy utilizando, que es la 5. En mi caso, estoy utilizando la 5.7.25 en mi caso. Esta es la versión que yo estoy ocupando. Aunque déjame comentarle, yo mientras sea la 5.7 no he tenido mayor problema. Ahí sí, ahí sí se me hace raro, básicamente ahí. Luego también, inclusive, otro problema que luego también nos ha dado dolores de cabeza, es que hay compañeros que obviamente pues tienen, por ejemplo, instalaron la versión 8 por decir algo, y entonces el profesor les pide la versión 5.7, y entonces cuando quieren instalar precisamente lo que sería la versión 5.7, bajarse de versión, tienen problemas. Entonces, obviamente hay que, a veces yo también se me presentaron esos problemas y yo me acuerdo que hay que borrar la carpeta, etcétera, etcétera, donde estaba instalado MySQL y volver a instalarlo, básicamente ahí. Aparte de lo que serían los problemas con lo que sería SQL, también hay luego problemas de lo que son los permisos. Entonces hay que, pocas palabras, hay que luego estar buscando ahí, dependiendo del error que nos esté dando. ¿Y qué es lo que yo hago? Agarro el error y lo tecleo en Google o lo copio y lo pego en Google y estoy buscando hasta que más o menos encuentro una solución básicamente ahí. Eso es lo que yo más o menos hago y también obviamente esto mismo con lo que sería el NetBeans. Entonces ahí le pediré de favor que revise precisamente lo que sería su versión de MySQL primeramente, luego el script. Vea que, pues bueno, si se fija usted, no tuve ningún problema para correr el script, básicamente ahí. Sí, se me hace raro, ¿eh? Nunca me había, bueno, a mí nunca me ha pasado de que me corrompa lo que sería la base de datos. Ahí, cuando menos con estas versiones. Yo lo que también trato de hacer, obviamente también previendo todos estos errores, es antes de darles el ejemplo, probarlo básicamente, ahí para minimizar en la medida de lo posible los errores que se puedan presentar. Entonces ahí sí,
cheque su versión de base de datos, vea el script que tiene, básicamente, y si le marca, sigue marcando ese error, yo le pediría que revisara precisamente con Google, buscara ahí el error específico hasta que obviamente vea de a qué se refiere, básicamente ahí. Entonces, continuamos, muchachos. Sí, Profe, sí, dígame. nada más así como curiosidad, ¿cómo se ve la tabla cuando hace el select ya después de Ah, insertar ok. los datos? Select asterisco, se ve medio rara, ¿eh? Y le vamos a decirle table JSON, básicamente, ahí, punto y coma. Es que No está en la base. no le he seleccionado. Select, sí, CRUD, JSON, punto y coma. Ahora sí. Select, bueno, voy a darle así, select asterisco. Ah, es tabla, es tabla, perdón, es que yo aquí le puse table. Ahí está. Vean, así se ve la base de datos en formato JSON. Obviamente, pues es una cadena, obviamente con cierto formato. Ahí lo que estamos pasando es un objeto con lo que sería propiedades y valores. Y también, si se fijan, cuando tenemos lo que serían las propiedades y valores, ahí no hay problema. Y luego vienen precisamente lo que serían, por ejemplo, los arreglos. Los arreglos yo los reconozco por los corchetes cuadrados y lo que serían los objetos por las llaves, básicamente ahí. ¿Dónde aprendí todo eso? ¿Dónde me fijé de todo eso? Vuelvo a comentarles, ¿no? Google y le ponemos JSON. Y, y en el que dice json.org, y aquí viene precisamente lo que sería la sintaxis, lo del objeto, ahí están los corchetes cuadrados para lo que sería el arreglo, lo que sería el valor, la propiedad y el valor, y así, lo que serían las cadenas. Entonces, obviamente también les había recomendado que yo recomiendo mucho que de lo que sería DSOM, se bajen lo que sería el Redcars de JSON, que sería este, y que le echen un vistazo, una leída, que sería este precisamente. Entonces, este viene en 6 páginas, lo que sería el formato de lo que sería el JSON. Echen un vistazo, porque obviamente si no lo entienden el formato, pues les va a costar trabajo entenderlo. Inclusive ahorita van a ver que el ejercicio no está sencillo. Lo voy a tratar de explicar lo mejor posible, pero les decía, el ejercicio no es sencillo. Entonces, ahí bájense esa, por favor, y echen un vistazo. Entonces, ya después de haber corrido el script de la base de datos, ya tenemos nuestra base de datos con lo que sería un registro. Así se ve el formato en JSON, básicamente ahí de lo que es la base de datos. Hasta MySQL ya tiene ese tipo, básicamente, de JSON. Vuelvo a insistir, creció mucho en popularidad y no es posible hacerse de la vista y gorda y hacer como que no existe el JSON. No, es muy popular, básicamente ahí. ¿Sí? A mí en lo particular, para intercambio de datos, me gusta más lo que sería XML, pero son gustos personales y trato de combinar JSON con lo que sería XML, pero bueno, ya son otras cosas ahí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lo que sería los tres, este ya lo corrimos, la base de datos. Ahora tenemos lo que sería el archivo de lo que sería el frontend, que es este archivo en .rar. Obviamente el proyecto ya viene completo, viene todo. Entonces le damos botón derecho y le damos extraer aquí, por favor, y nos va a generar una carpeta. Se va a tardar unos segundos. Son muchísimos archivos ahí con lo que serían diferentes módulos. Va a tardar un ratito. No se desespera. Aquí viene, ahora sí, la parte, ya ahora sí que aquí se separan los niños y las niñas de lo que serían los programadores y las programadoras, básicamente ahí. Generó esta carpeta y vuelvo a comentar, ¿cómo la abrimos? Vamos a utilizar lo que sería nuestro Visual Studio, por favor. Yo cuando estoy trabajando con el frontend utilizo el Visual Studio. La verdad me gusta la herramienta. Al principio yo utilizaba una herramienta que se llama Atom, es muy similar al Visual Studio, pero me gustó más la parte del Visual Studio y como es gratis, pues ya me cambié. Bueno, traicioné a Atom, perdón, a los compañeros que les guste Atom.
básicamente ahí. Entonces, aquí nos vamos a descargas y nos vamos a lo que sería la carpeta que acabamos de crear, que es, déjame ver dónde la tenemos. Le pusimos CRUD ADO B21. Entonces, buscamos CRUD ADO B21. Nos metemos y seleccionamos la carpeta que dice XML React. No le hagan caso, ahí nomás dice XML, pero no, en nuestro caso no hacemos lo que sería la conexión con lo que sería XML, sino con base de datos. Le decimos seleccionar carpeta. Ahí nos pregunta si confiamos, vuelvo a comentarles, a pesar de que yo los estoy mandando, por favor, yo le voy a decir sí, pero algo que sí deben de hacer es siempre, aunque sea yo el que se los esté enviando, pasen el antivirus, ¿no? No vaya a ser las de malas. ¿Y qué tal si les mando un virus? Entonces, obviamente ahí hay que darle botón derecho y checar con el antivirus si tiene algún virus esto. Aparentemente ninguno. Entonces, una vez que ya checamos, obviamente ya lo cargamos, ¿no? Yo hice, pues le dije que yo confiaba en él porque pues, yo lo hice y yo lo subí, pero de todos modos ustedes no se descuiden, ¿no? Por favor, y siempre chequen que no vaya a tener algún virus. Alguna vez creo que me pasó con algún proyecto y la verdad sí me dio muchísima pena, por ahí se me fue un virus y ahí no fue grave, pero obviamente sí pudo haber sido grave, entonces obviamente hay que tener cuidado. Listo. Tenemos el proyecto con Webpack. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con Webpack? Vamos a ver lo que sería el archivo de configuración de Webpack. ¿Sí? Aquí, bueno, comentar, aquí está lo que sería la parte de lo que sería la aplicación de Loader, que convierte precisamente a lo que sería de ECMAScript 6 a ECMAScript 5, básicamente. Ahí también está aplicando un cargador, lo que sería un loader para hojas de estilo en cascada, básicamente ahí. No le hagan mucho caso, luego si quieren lo explicamos un poquito más en detallito. Y estamos utilizando un plugin que se llama el plugin HTML Webpack Plugin por primera vez. ¿Para qué nos sirve este plugin? Nosotros en Webpack tenemos lo que serían loaders. ¿Qué es lo que hacen los loaders? Transforman el código. ¿Qué es lo que hacen los plugins? Agregan funcionalidades adicionales a nuestros proyectos, básicamente. En este caso, lo que sería el HTML Webpack Plugin, lo que nos permite es crear precisamente una página HTML con las especificaciones que nosotros le demos. En este caso, ¿qué va a hacer? Pues va a agregar lo que sería la ruta de lo que sería el archivo del main.js y obviamente ese archivo ya va a cargar a lo que sería nuestro componente, básicamente. Ahí, ahorita lo checamos. Esto es lo que es el plugin. A algunas gentes les gusta este plugin, a algunas gentes no les gusta. Ahorita lo vamos a ir viendo para que lo vean qué es lo que utiliza. Ahora, aquí utiliza en lo que sería el output esto. Bueno, el entry, el punto de inicio es este, el que sería index.js. Vean que no está dentro de CRC, sino es este archivo que tenemos aquí a este nivel, index.js. Entonces, este es el punto de inicio. Ahora, en el punto de salida, vean que estamos utilizando algo que se llama path.resolve. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve precisamente para calcular lo que sería la trayectoria y meter lo que sería la salida o el archivo de salida en una carpeta que se llama dis, de distribution, básicamente. Ahí nos va a obtener lo que sería la ruta y nos va a poner en esta carpeta de distribution lo que sería el archivo main.js. Obviamente, si a ustedes les cuesta trabajo eso, pues no tengan mayor problema, pónganlo como anteriormente lo utilizamos sin mayor problema. Y aquí nos obtiene el path. Esto lo vamos a utilizar ¿para qué? Nos sirve sobre todo para con lo que sería el plugin de lo que sería la página HTML. Si se fijan en la línea 28 al 31, tenemos lo que sería la utilización del plugin. Vean ahí, agarramos plugin, dos puntos, y luego lo que sería aquí corchetes cuadrados, new HTML WPP. Y decimos template, path resolve, y lo que les decimos, aquí le estamos diciendo es que nos va a obtener lo que sería la ruta donde está nuestro proyecto y lo va a poner en lo que sería la carpeta pública. Si se fijan, hay una carpeta que dice public aquí en la parte superior.
en la carpeta pública lo que sería el index.html. Ahí está cargando precisamente lo que sería nuestro index.html, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. Aquí lo más importante es el punto de inicio, básicamente. Vamos con el index.html. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el index.html? Tenemos lo que sería el render DOM.render, y lo que vamos a hacer es renderizar precisamente lo que sería nuestra aplicación. Vamos a abrirlo acá. Ahí está. Render es el index. A ver, déjame ver un segundito. Index.js. Sí, sí, es este. Entonces, aquí vamos a renderizar o vamos a dibujar nuestra aplicación, y luego tenemos un componente que se llama Browser Router, básicamente ahí. Esto lo obtenemos precisamente de lo que sería el React Router, que ya utilizamos precisamente en un ejemplo previo. Lo que nos va a permitir es, vamos a manejar diferentes interfaces en lo que sería nuestra aplicación web, básicamente ahí. Entonces utilizamos lo que sería el ruteador del navegador. Y aquí vamos a tener precisamente lo que sería nuestra aplicación, básicamente ahí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la etiqueta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con document.getElement vamos a obtener precisamente lo que sería nuestro app. Esto chequémoslo en lo que sería el index.html. Y vean cómo el divisor ya no se llama como en los ejercicios anteriores, contenedor. Ahora se llama app, básicamente ahí. Entonces, vean ahí. Y entonces aquí es donde va a poner precisamente lo que sería nuestro componente, básicamente ahí, de lo que sería nuestra aplicación. Listo. Ahora, vámonos con lo que sería el de source. Ahí están los componentes. Tenemos una carpeta que se llama components. Aquí tenemos lo que sería el home, el info y lo que sería la pregunta. Tenemos 3 componentes. Vamos a empezar con el home. Ahí, tenemos lo que serían 3 importaciones o 3 dependencias de contexto, básicamente ahí. O ya hemos dicho que la expresión cuando son dependencias de contexto, que es la línea punteada con la flecha abierta, significa usa un. Entonces, obviamente, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar React, vamos a utilizar lo que sería botón, contenedor, tabla y alerta, vamos a utilizar un link, vamos a utilizar actions, ahorita lo explicamos, y vamos a utilizar pregunta. Si se fijan, los 4 anteriores, nosotros no los creamos. El que sí vamos a crear nosotros es el quinto. Todos los demás son dependencias de contexto. Todos son dependencias de contexto, pero obviamente unos de librerías ya preconstruidas, y el único que sí vamos a construir nosotros va a ser el 5, nosotros básicamente ahí. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos lo que sería, por ejemplo, en el caso de lo que sería la línea 1, estamos importando lo que es React, nuestra librería. Luego, en la línea 2, estamos utilizando una nueva librería. Esta nueva librería, ¿cómo se llama? React Bootstrap, básicamente ahí. ¿Cuál es la idea de esta librería de React Bootstrap? Si ustedes revisan precisamente lo que es Bootstrap, es una librería con la idea precisamente de hacer responsivas nuestras aplicaciones web. ¿Qué significa esto de responsiva? Que se adapten al tamaño que tiene precisamente lo que sería el dispositivo. No todos los dispositivos tienen la misma resolución, tienen diferentes resoluciones. Entonces, uno de los problemas que ha habido muchas veces es que dependiendo si estoy viendo en un monitor de una computadora de escritorio, mi aplicación se ve de una manera diferente, y si el que lo ve en una tableta o si lo ve en un celular. Entonces, la idea de Bootstrap es que la aplicación se adapte precisamente a lo que sería la resolución que tiene el dispositivo. Entonces, aquí estamos utilizando una librería. Esta es una librería preconstruida precisamente de lo que sería basada en React para hacer precisamente esto. ¿Qué obtenemos acá? Obtenemos un botón, un contenedor, una tabla y alerta. Y luego de React DOM, ¿qué indica React Router DOM? DOM, modelo objeto documento, un ruteador de React. Ahí vamos a poder navegar entre lo que serían las diferentes interfaces de nuestra aplicación web.
ya no vamos a tener una sola interfaz, vamos a tener múltiples interfaces en lo que sería la aplicación. Eso es lo que hacemos con la línea 3. Y luego en la línea 4 tenemos Axios. Nosotros hemos utilizando precisamente lo que sería el fetch, básicamente para ir es una petición asíncrona, básicamente para ir por datos del lado del servidor. Este Axios es otra manera de hacer una petición asíncrona. Tanto Face como Axios hacen peticiones asíncronas, básicamente. Ahí sí. ¿Qué significa asíncronas? Vamos a hacer la petición, no sabemos en qué momento va a responder la aplicación, pero en el momento que responda la aplicación nos va a mandar la respuesta. Esas son las peticiones asíncronas, básicamente. Ahí, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en detalle en lo que sería el diagrama de secuencias que viene a continuación después del diagrama de objetos, básicamente ahí. Entonces, el diagrama de objetos es relativamente sencillo, es una variación de lo que sería nuestro diagrama de clases. Es una instantánea precisamente ahí, pero bueno. Entonces tenemos el Axios, vamos a utilizar otra manera de hacer peticiones a lo que sería el lado, el backend en nuestra aplicación. ¿Sí? Algunos prefieren el Face, otros prefieren el Axios. Obviamente, nosotros si utilizamos Axios tenemos que instalar precisamente lo que sería el Axios en nuestros proyectos por medio de lo que sería npm install y Axios, básicamente ahí lo que sería la librería. ¿Sí? El Face, si ustedes se fijan, es una función de JavaScript, hasta donde recuerdo, esa no requiere alguna dependencia de contexto. O sea, no necesitamos hacer la instalación precisamente de algo. Eso forma parte, si no me falla la memoria, de JavaScript. Chéquenlo ahí, por favor. Entonces, el Axios sí requiere una instalación. A algunos les gusta más el Face, a algunos les gusta el Axios. Yo, en los ejercicios previos, hemos utilizado Face y ahorita vamos a utilizar Axios para lo que sería nuestra aplicación. Ahora, aquí en la línea 5 tenemos una dependencia de un componente que nosotros estamos utilizando. Déjenme ver. ¿A poco ya se nos está? Ya pasó la hora. Ay, nos quedan 10 minutos. Déjenme pasar lista rápidamente. Oh, se pasó muy rápido el tiempo. Muy rápido. Ya pasé lista, pero bueno. Voy a volver a compartir mi pantalla. Obviamente cuando nos saque, nos volvemos a conectar, ¿no? Me avisan un minuto antes, por favor, muchachos. Listo. Vuelvo a comentar, este sí está un poquito más complejo, lo que sería la explicación de este. Listo. Línea 7. Estamos declarando un componente que se llama home, básicamente. Ahí sí. Este componente deriva o extiende de lo que sería React Component. Aquí tenemos lo que sería el estado, básicamente de lo que sería nuestro componente, el state. ¿Sí? Ya hemos comentado que aquí en lo que sería React, el estado sería precisamente como los atributos, por ejemplo, en Java, por ejemplo, ahí, ¿sí? Aquí los estados son nuestros atributos. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que sería un data, que es un arreglo, se despliegan por los corchetes cuadrados. Tenemos también un shop alert, que es de tipo booleano, en este caso es estado con un valor de false. Y luego tenemos un alert text, 2 puntos, y el valor es una cadena vacía. Este es nuestro estado inicial. Serían como nuestras responsabilidades en lo que serían las tarjetas CRC, básicamente ahí. Listo. Ahora, tenemos aún un método que también forma parte de lo que es el ciclo de vida de lo que es React. Y antes utilizamos, si no me recuerdo, el método era component will mount. Ahora es component did mount, básicamente ahí. La diferencia, voy a ponerlo acá, voy a poner por acá, tenía yo el de React, déjenme ver dónde está, por aquí lo tenía, este es de expresiones regulares, es este, listo. Aquí está el de React. Entonces, ¿qué es lo que busco? Voy a buscar en lo que sería el ciclo component, component y did. Ahí está. Y nos vamos a lo que sería el ciclo de vida de los componentes de React. Si no me recuerdo, en ejemplos anteriores utilizamos component will mount, que es un método. Básicamente se ejecuta precisamente inmediatamente antes de que el renderizado ocurra. Ahora vean,
el component did mount, es otro método, y se invoca inmediatamente después del que el renderizado ha ocurrido. Uno es antes y otro es después, básicamente ahí para que lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Entonces, debemos ver todos esos detalles. Este método forma parte de lo que sería el ciclo de vida de lo de REG. Ahora, tenemos aquí lo que sería ya la utilización del Axios y mandamos llamar al método get y si se fijan le estamos pasando precisamente lo que sería el URL. Aquí sería muy bueno, ahorita vamos a correrlo así y luego vamos a hacer, cuando terminemos la clase que viene, vamos a hacer algunas modificaciones básicamente ahí, pero primero vamos a intentar entenderlo. Obviamente entenderlo, pues sí, eso no es tan elemental, lleva algunas horas de estarse ahí dando de golpes en la cabeza con este código. Entonces, obviamente, después cuando terminemos vamos a hacer algunos cambios. Aquí tiene el URL absoluto. A mí se me ocurre, como con lo que sería el Face, cambiar a lo que sería un URL relativo para ver si no tenemos problemas. Ahí luego lo vamos a hacer en la siguiente clase. HTTP, localhost, puerto 8080. La carpeta de nuestra aplicación se debe llamar CRUD React. Y lo que sería el servlet que vamos a invocar se va a llamar preguntas. Aquí está el método DEN. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Este método lo que hace precisamente es cuando hacemos una petición asíncrona, básicamente no sabemos en qué momento va a responder precisamente lo que es la petición asíncrona, básicamente ahí. Entonces, cuando ocurra, entonces va a ejecutar lo que sería esta función que tenemos aquí, declarada, de aquí hasta acá. ¿Por qué? Nosotros estamos diciéndole, cuando ocurra precisamente lo que sería la respuesta de la petición asíncrona, entonces invoca esta función flecha, que ya hemos platicado que las funciones flechas son funciones anónimas, básicamente ahí. Ahora vamos a explicar lo que es esta función flecha. Recibe como lo que sería parámetro la respuesta, precisamente que viene de lo que sería el lado del servidor. Luego viene lo que sería el igual y que es la flecha, o nuestra función flecha. Y luego viene unas llaves que abarcan de aquí hasta acá. Ese es el cuerpo de lo que sería nuestra función flecha. Ahora, ¿qué hacemos? Con lo que sería en la línea 17 con el dis.setState, ya hemos comentado en la clase pasada, que con este método modificamos el estado de nuestro componente. Nosotros no podemos hacer como en Java, por ejemplo, a lo mejor tenemos un atributo que representa lo que sería, ¿cómo se llama? Las responsabilidades de nuestra clase. Y obviamente, por ejemplo, ponemos un igual a contador y llevamos un contador ahí, básicamente ahí. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Si es del tipo entero y lo modificamos, le decimos simplemente contador igual y damos el nuevo valor. Ahí en Java sí podemos hacerlo. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí en React nosotros tenemos que hacer uso de lo que es el método state para modificar lo que sería el estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo básicamente ahí? La respuesta que estamos recibiendo, que es response.data, que van a ser unos datos precisamente que nos envía lo que sería la aplicación, se la estamos asignando precisamente a lo que sería nuestro estado. Si se fijan en la línea 9, tenemos precisamente un arreglo, básicamente ahí de lo que estamos recibiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Inicializar lo que sería el estado de data o data, básicamente ahí, con lo que estamos recibiendo del lado del servidor. Eso es lo que estamos haciendo ahí en la línea 17. Ahora, tenemos lo que sería el cache. ¿Qué significa? Si se produce un error, en este caso, va a recibir lo que sería este error. Y vamos a tener esta función flecha con lo que sería este cuerpo de la línea de aquí hasta acá para especificar qué es lo que debe hacer en caso de error. En caso de error, va a mandar a imprimir en lo que sería la consola el error. Y luego va a poner lo que sería el estado, lo va a modificar y va a decir, por ejemplo, show alert que declaramos en la línea 11, lo va a poner como verdadero. Y el texto de alerta va a ser error en la obtención de datos. O sea, no pudo obtener precisamente los datos. Esto es lo que va a hacer en caso precisamente de que no pueda obtener los datos del lado del servidor. Va a modificar, va a mandar a la consola el error y luego va a establecer lo que sería el show alert y el alert text true
y error en la obtención de datos respectivamente. Esto es lo que estamos haciendo con el método que forma parte del ciclo de vida del componente de React que se llama Component Bitmap. Ahora, vámonos al renderizado. Línea 25. ¿Qué es el renderizado? Es el dibujado de lo que sería el componente. Algunos utilizan renderizado, otros dibujar, etcétera, etcétera, básicamente. Aquí estamos utilizando renderizado. ¿Y qué estamos haciendo en lo que sería la línea 26? De lo que sería el estado, tiene varias cosas, pero nosotros estamos recuperando lo que sería el data, el show alert y lo que sería el alert text para utilizarlo precisamente en este método de render, básicamente. Ahí vamos a utilizar data, show alert y alert text, básicamente ahí. Entonces, luego, aquí viene lo del return. Recordemos que el método de renderizado debe regresar precisamente un nodo raíz. No pueden haber dos nodos hermanos. En este caso, nuestro nodo que se va a regresar es el container, que abarca de aquí, de la línea 28 hasta la línea 56, básicamente ahí. Ahora, vean que estamos utilizando lo que sería unos atributos que se llaman class name. ¿Para qué son estos? Estos son para establecer lo que serían los estilos en nuestra página web. ¿Sí? Entonces le estamos diciendo que a este contenedor le va a aplicar un estilo que va a llamar margin container, básicamente ahí. Con esto le estamos explicando precisamente lo que serían los estilos. Luego aquí tenemos en la línea 29 lo que sería una etiqueta HTML de encabezado y aquí le ponemos class name align center, ¿sí? Básicamente ahí. Y lo que va a hacer es este texto lo va a alinear, va a ponerle un tamaño de H1 y lo va a alinear al centro, básicamente. ¿Sí? Profe, la llamada ya se va a cortar en 10 segundos. Entonces, salimos, por favor, muchachos, y entramos, por favor. Hace un momento éramos 29. Pues ya somos 29 de nuevo. Perfecto. Muy bien, compañeros. Los felicito. Hay una buena sincronización. Excelente. Vamos a continuar. Listo. Vean, este proyecto ya está más, ahora sí que más retador. Para los compañeros que hayan visto, precisamente hayan hecho todavía proyectos con React y combinando la parte del front-end y el back-end, van a ver que ya tiene un poquito más de chiste. Entonces estamos en la línea 29. Entonces generamos una etiqueta de encabezado y se le va precisamente a dar lo que sería este estilo, que en pocas palabras va a alinear al centro este texto. Déjenme emitir a alguien más. Va a alinear precisamente lo que sería este texto, crea altas, bajas y cambios, básicamente ahí. Inclusive, déjenme, voy a ir cargándolo para que más o menos lo vayamos, porque creo que eso les puede ayudar mucho de visualizar todo esto, ¿no? Para que obviamente, porque sí es difícil, ¿eh? Yo lo vuelvo a comentar, ¿eh? Es ahora sí que un trancazo que uno recibe. Miren, voy a poner aquí, y tengo un proyecto, ya les había comentado que tengo un proyectito. Le vamos a dar a ejecutar. Y lo vamos a cargar con la idea de ir como que haciendo la comparación, dónde está cada una de estas partes, ¿no? Porque obviamente sí cuesta trabajo luego ubicarlos. Ahí está. Aquí está el login. Este todavía no lo hemos visto, pero obviamente me preocupa más hacer lo que sería el CRUD y luego el login. Listo. Aquí está el CRUD.
precisamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí está, vean, aquí está el crear altas, bajas y cambio en la parte superior. Esto es lo que acabamos de crear, que sería esta línea que tenemos acá. ¿Sí? Aquí estamos renderizando nuestro componente de home, básicamente ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahora a continuación? Siguiente línea, viene una etiqueta que se llama HR. No me acuerdo muy bien, pero hasta no me acuerdo esta etiqueta, bueno, más bien no me, bueno, yo siempre trato de aprenderme las cosas, no simplemente por aprenderme HR. Creo que viene de la palabra horizontal rule o regla horizontal, básicamente ahí. Ahí, con todo respeto, no me acuerdo si significa exactamente eso, pero ¿dónde lo podemos ver esta HR? Cuando nosotros vemos el CRUD, si se fijan, hay una línea que está aquí abajo. Esta es la de abajo de crear altas, bajas y cambios. Esta es esa línea. Esa es la regla horizontal que tenemos precisamente a continuación. Y aquí le estamos diciendo el estilo y le estamos diciendo que tenga un ancho del 80%, básicamente. Ahí podemos aumentar o disminuir, básicamente. Ahí. Cuando nosotros ponemos entre lo que serían llaves, sobre todo le estamos diciendo precisamente que evalúe precisamente lo que sería la expresión y no lo tome simplemente como una cadena. Aquí le estamos diciendo que el ancho debe tener un 80%. Luego, viene aquí algo que, bueno, luego vuelvo a insistir, alguna gente los pone, porque a veces el código no queda muy claro, pero se llama una expresión ternaria, básicamente, ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que es? Simplemente un if-then, básicamente, ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si show alert, precisamente, es verdadero, entonces nos va a mostrar precisamente esto. Si no, shop alert es falso, nulo, básicamente ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que es este componente de alert? Básicamente ahí va a mostrarnos precisamente una ventana de alert con lo que sería precisamente en color en rojo. Ahí varían igual a danger, nos pone precisamente el color en rojo. Y nos va a aparecer este texto, alert text, ¿sí? Básicamente ahí. Y cerramos lo que sería el componente. Estos componentes son componentes preconstruidos, básicamente ahí. Si se fijan, ¿de dónde lo estamos obteniendo este componente de alert? De React Bootstrap, básicamente ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que checamos? Que esta shop alert, si es falso o es verdadero. Si es verdadero, entonces nos va a mostrar esta ventana de alerta. Si no es verdadero, simplemente nos va a regresar null, básicamente ahí. Ahora, línea 38. Vamos a declarar un botón. Fíjense ahí, este botón. Como obviamente nosotros, si se fijan en lo que sería la extracción de datos, nosotros aquí mostramos lo que sería el show alert como verdadero. Pero ¿cuándo ocurre este show alert como verdadero? Cuando precisamente no puede recuperar los datos del lado del servidor, del backend. Entonces, aquí en lo que sería el component did bound, lo pone como verdadero. Entonces, aquí, si no pudo recuperar los datos, nos va a mostrar en un componente de alerta el texto y va a aparecer este error en la obtención de datos. Si no pudo recuperar precisamente los datos de lo que sería el servidor. Es lo que estamos checando. ¿Pudo recuperar los datos? Ah, sí los pudo recuperar, entonces continúa. No los pudo recuperar, entonces muestra esta ventana de alerta, básicamente ahí, y va a aparecer este texto, error en la obtención de datos. Ahora, ¿qué tenemos acá en la línea 38 a 40? Estamos utilizando un botón, pero no son los botones comunes y cualquiera. Estamos utilizando botones de lo que sería React Bootstrap de la línea 2 de esta dependencia. Vean, ahí está el botón. Ahí le estamos diciendo variant info. Estos son, sobre todo, tiene varias claves ahí. Vamos a ver que obviamente en función de lo que sería la clave nos pone el color del botón, básicamente ahí. Si se fijan aquí dice info. ¿Dónde está este botón? El botón va a decir añadir nueva pregunta. Si nos pasamos a lo que sería el ejemplo, este botón es el que tenemos aquí arriba en la parte superior donde dice, bueno, aquí dice crear nuevo ejercicio, una variación, pero aquí sería crear nuevo
pregunta. Aquí sería este. Si se fija, está en un color así como azulito, básicamente ahí. Listo. Vamos a intentar mapear en la medida de lo posible. Listo. Este de info, pues obviamente le estamos diciendo que es de tipo informativo y pone el color precisamente azul. El estilo le está poniendo un margen de 12, un espaciado alrededor de 12 píxeles. Y luego, dentro de lo que sería este botón, va a poner un link, básicamente ahí. Y este link va a dirigirlo a lo que sería una ruta relativa donde tengamos el CRUD React, que es la carpeta de nuestra aplicación web, y lo que sería el formulario. Lo va a redirigir a lo que sería un formulario. Ahorita vamos a ver dónde se encuentra todo esto. Aquí lo vamos a dirigir a lo que sería el formulario. Aquí viene el atributo class name. Este atributo nos sirve para establecer precisamente lo que serían los estilos. Aquí viene custom link. ¿Dónde podemos ver todos estos de los estilos si a alguien le surgiera la duda? Hay una carpeta que se llama styles y dentro de style dice style.css. Entonces vean, y ahí si se fijan, todo esto que tenemos son reglas de estilo. Entonces aquí está el margin container, el line center, custom link hover, M6 y lo que sería image container, básicamente ahí. Entonces aquí vienen los estilos y obviamente cómo lo queremos que se despliegue, básicamente ahí lo que sería el estilo. Entonces aquí nos regresamos otra vez a lo que sería el home. Listo. Entonces vean que con esto estamos asignándole el estilo precisamente a lo que sería el link. Y en este caso le estamos diciendo que el texto que va a aparecer va a ser añadir nueva pregunta, básicamente. Entonces ahí le damos a lo que sería el link. Luego, ¿qué hacemos en la línea 41? Vamos a crear lo que sería una tabla bordeada, básicamente ahí, que sería, vamos a ver aquí, es esta tabla bordeada que está ahí, que tenemos aquí en la parte de abajo, ¿sí? Si se fijan ahí, después de lo que sería el botón crear nuevo ejercicio, ese sería. Entonces, este es el atributo stripped bordered, básicamente ahí. Ahora, viene la etiqueta TGET. ¿Esto para qué nos sirve? Para los encabezados. Generamos una fila de table row y luego viene table header o encabezado. En la parte de arriba va a aparecer pregunta y acciones. Vamos a verlo. Si ustedes se fijan a esta pregunta, aquí sí coincide y lo que serían acciones. Esta es la primera parte, básicamente. Listo. Entonces, fijan, estamos desmenuzando línea por línea esto, pero aún así es como, van a ver que no es tan sencillo de entender. Tiene varios chistes. Luego, terminamos lo que sería el encabezado de estas líneas de la línea 41 a la 47. Luego viene lo que sería el cuerpo de la tabla. Aquí viene ya lo más interesante. Si se fijan aquí, va a obtener todo esto que estamos aquí en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos lo que sería el T-body o table body, o lo que sería el cuerpo de nuestra tabla. ¿Qué hacemos? Con lo que sería el arreglo que nosotros estamos recibiendo, vamos a utilizar una función que se llama map. ¿Qué es lo que hacemos con esta función map? Lo que va a hacer es, como es un arreglo, tiene varios elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignarle una función flecha que procese cada uno de lo que serían los elementos del arreglo, básicamente. Ahí. Esta función flecha es una función anónima. Si se fijan, abarca de aquí hasta acá. ¿Qué recibe como parámetros? Recibe pregunta, básicamente. A lo que sería el cuerpo de la función flecha y luego abre el cuerpo de lo que sería la función flecha. Y aquí viene una línea muy interesante en la línea 51. Aquí está el return que manda precisamente lo que sería esta función map, básicamente ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a regresarnos un componente de tipo pregunta. El componente pregunta está acá, véanlo ahí. Es este que tenemos acá, ahorita regresamos a él. ¿Sí? Este componente es el que va a regresar. Pero viene aquí algo muy interesante, esta parte lo que sería una expresión que nosotros vamos a manejar. ¿Qué significan estos tres puntitos que tiene aquí? Precisamente lo que sería pregunta
precisamente previamente, que es el parámetro que estamos recibiendo. Estos tres productitos básicamente se refiere a lo que sería un propagador, básicamente ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pregunta tiene varias cosas, básicamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí lo que va a hacer es cada uno de lo que serían los elementos de pregunta los va a poner como atributos de lo que sería la etiqueta de pregunta, básicamente ahí, ¿sí? Aquí vamos a ver ahorita lo que sería pregunta. Ahí está. ¿Dónde está pregunta? Pregunta. Ahí está. Miren, aquí está el componente de pregunta. Ahí está este componente. Y este parámetro que va a recibir precisamente el componente, básicamente lo que vamos a hacer es ponerle los atributos, básicamente ahí. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, está, ¿cómo podemos decirlo? Un poquito ahí complicado. Voy a tratar de hacerlo un poquito más obvio. Déjenme ver si lo puedo poner aquí. Listo. Miren, es como si tuviéramos la etiqueta así. Y pregunta. ¿Y qué va a ser lo que sería el propagador? El punto, puntito, puntito. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a mandar llamar, déjenme correr el servlet. Voy a mandar llamar el servlet. Voy a abrir lo que sería mi NetBeans. Ya ahorita yo ya lo monté, este es este. ¿Qué es lo que hago? Voy a borrarlo para que vean de dónde lo obtengo, para que no sea ningún misterio. ¿Qué es lo que hago? File, les digo Import Project. Aquí estoy utilizando la versión 8.2. Bueno, vamos a utilizarlo con la versión nueva, que sería la 12.4, para que también no nos cause problemas. Déjenme ver. Vamos a utilizarlo en esta versión. No debería haber ningún problema. Listo. Cierro esto, le digo File y le digo Import from zip y le digo Browse. Y entonces, ¿a dónde me voy? A las descargas. Y me voy a la carpeta que cree que era en este caso, ¿dónde está? Cerrar. Aquí le damos. Y se llamaba, es este. Y es el archivo con extensión .zip. Este es nuestro backend. Le damos a abrir. Y le damos importar. Y aquí nos dice que ya existen. Reemplazarlo, sí. En mi caso, porque yo ya lo cargué en otro ejercicio. Ahí está. Aquí nos marca un error porque no tiene este servidor web. Vámonos a lo que sería el servidor web de este. ¿Dónde está el ejercicio? Déjenme ver. Es este. Es este. Botón derecho, propiedades. Nos vamos a Run y no nos aparece el servidor web. Le asignamos el Tomcat 9 y le damos OK. Ahí está. Aquí nos marca todavía un error. Este debe ser, como hace acceso a base de datos, nos falta el driver. Entonces vamos ahí, Resolve, bueno, Properties, Libraries, y nos debe estar marcando este. Nos falta el driver de MySQL. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Removemos este y vamos a agregar un jar. Y yo ya les había pasado precisamente lo que sería el driver de MySQL, que sería este. Este, por favor. Estaba en un ejercicio previo, básicamente ahí. Si no, obviamente vamos a hacer luego la conversión de esta versión de la 8.2 a lo que sería la versión 12.4. Ahorita ahí está. Lo abrimos y le damos seleccionar. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correrlo. Precisamente ahí. Sources. Está. Y le damos botón derecho, Run File, y vamos a invocar el servlet. Bueno, aquí déjenme seleccionar el Chrome como mi servidor web. ¿Qué es lo que nos va a regresar precisamente el backend? Nos va a regresar precisamente la respuesta en formato JSON. Vean, aquí está. Esto es lo que nos está enviando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir ID, por ejemplo. Ahí está uno. Vamos a resolver lo que serían drags, que sería todos estos hasta acá. Abarca ahí. Es un arreglo. También vamos a recibir lo que serían targets, que abarcan de aquí hasta acá. Y luego, ¿qué es lo que vamos a recibir? También vamos a recibir esto, que es la pregunta, y esto vamos a recibir lo que sería
la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer precisamente el propagador? Entonces, vamos a tener, regresando otra vez a este ejercicio, vamos a abrir aquí el bloc de notas. Entonces, vamos a tener ahí la pregunta y, por ejemplo, de lo que estamos recibiendo, por ejemplo, aquí vamos a empezar con el ID. Entonces, le va a poner ahí ID igual a 1. Siguiente. Vamos a seleccionar otro, por ejemplo, ahí. Vamos a poner respuesta. Podemos agarrarlos en el orden que aparecen, ¿eh? Pero está un poquito más complejo el de arriba, el de drag. Entonces estoy agarrando los más simples para que quede el ejemplo un poquito lo más claro posible. Entonces la segunda sería así. Y así, sucesivamente, acuérdense que los 3 puntitos así. Obviamente va a agarrar todo lo que serían esto que está recibiendo de lo que sería nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro formato JSON y los va a poner en lo que sería la etiqueta de pregunta, ¿sí? Los va a poner. ¿Nosotros podemos hacerlo manualmente? Sí, lo podemos hacer manualmente, pero sería bastante latoso estar poniendo todo. Entonces, con este, ¿cómo se llama? Operador de propagación, que tenemos aquí los 3 puntitos, va a agarrar desde lo que estamos recibiendo, que es la pregunta, y va a poner precisamente todos esos atributos en lo que sería la pregunta. ¿Por qué? Los necesitamos para identificar cada una de las preguntas. Aquí una pregunta que uno nos debemos hacer es, vean, aquí está, ¿dónde está? Déjenme ver dónde está. Déjenme correr otra vez Lo que sería, es que lo tenía en el otro, en el NetBeans, en el otro. Bueno, voy a abrir también, el NetBeans 8.2. Para que lo veamos. Vuelvo a insistir, el proyecto tiene cierto grado de dificultad, ¿eh? Entonces, vamos a darle a ejecutar. Bueno, me dice que ya está utilizado por el otro NetBeans. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí voy a parar me voy a la 12.4 y paro el Tomcat. Aquí le doy parar. Para que no entre en conflicto con el otro NetBeans. Si se fijan, son muchos detalles que uno debe ahora sí que tener mucho en cuenta a la hora cuando esté desarrollando las aplicaciones. Listo. Ahora vuelvo a decirle aquí que lo corra. A ver, ya no debería tener problemas ahora sí. Y le vamos a ejecutar. Ahí está. Vean, ese es el detalle. Ahora sí que la práctica y la experiencia de uno, ¿no? Para minimizar los errores. Pero esto se logra, ¿cómo? Pues obviamente, pues trabajando muchas horas y estar revisando todos los errores. Bueno, aquí dice... me dice que estamos utilizando... bueno, que ahí parece que problemas hay. Sí lo corrió al final, pero me advirtió como que hay problemas. Entonces aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4. Voy a decir iniciar sesión, cerrar, cerrar y nunca. Entonces, miren, aquí una pregunta que nos debe surgir en el CRUD es, bueno, yo voy a ver la pregunta 1, yo le doy a clic y aquí me debe aparecer la información de la pregunta 1. Si yo le doy aquí en ver ejercicio referente a la pregunta 2, nos debe aparecer precisamente la información de la pregunta 2 y así sucesivamente con cada una de las preguntas, igual para modificar, eliminar y probar. Entonces, una pregunta que nos debe surgir es, ¿cómo identifico yo o cómo diferencio cada uno de los botones básicamente ahí para que mande a llamar precisamente al correspondiente servicio que estamos requiriendo y no mande llamar a otro? Si yo me posiciono encima de lo que sería el primero, si ustedes se fijan en la parte inferior izquierda me aparece localhost 2.8080 diagonal álgebra subrayado model subrayado game diagonal view signo de interrogación ID igual a 1. Vean ahí. Luego en el siguiente es lo mismo, pero dice ID igual a 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al momento de construir esta tabla con lo que serían los diferentes botones, le estamos concatenando lo que sería el ID para que ver ejercicio lo asocie a pregunta 1, ver ejercicio lo asocia a pregunta 2, ¿por medio de qué? Del ID correspondiente, básicamente ahí. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, aquí nosotros vamos a pasar todos los, ¿cómo se llama? Todo lo que serían
todo el archivo JSON, básicamente en lo que sería la etiqueta, que sería algo así. ¿Sí? Todos vamos a pasarlo, pero no vamos a recuperar nosotros, creo que en el siguiente ejercicio, el ID y luego lo que sería la pregunta. Pero le estamos pasando aquí todo lo que serían los atributos para la etiqueta de pregunta. ¿Sí? Listo. Cierro lo que sería el cuerpo de el cuerpo de la tabla, cierro la tabla y cierro el contenedor. ¿Sí? Si se fijan, hay mezcla de lo que serían etiquetas de lo que sería Bootstrap React y debemos intentar identificarlas precisamente todo esto. ¿Sí? Aquí está el componente. Ahora, ¿qué hacemos? Básicamente ahí, como ya empezamos con lo que sería el componente de home, ahora un componente que tenemos, que estamos utilizando es este componente de pregunta, es una dependencia que tenemos aquí en nuestro proyecto, que es este. Vámonos con ese siguiente componente, que sería el de pregunta. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí en este caso? Dependencias de contexto, 4. Estamos importando React, estamos importando un botón de lo que sería Bootstrap, estamos importando el link de lo que sería React Router DOM y volvemos a importar lo que sería el Axios, básicamente ahí. Si se fijan, estamos utilizando componentes preconstruidos para construir nuestro componente. Ahora, aquí hay gente precisamente que en vez de utilizar lo que sería el class, utiliza lo que serían las funciones flecha, básicamente ahí. Esta es una función flecha, precisamente lo que sería pregunta. Igual, y aquí está precisamente lo que sería la asignación de lo que sería la función flecha, que esta abarca de aquí hasta la línea 52. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que recibe esta pregunta? Recibe, es una función anónima, recibe dos atributos o vamos a recuperar dos parámetros, perdón, dos parámetros, lo que sería el ID y lo que sería la pregunta. Todo lo demás que viene no nos interesa, nomás nos interesa lo que sería el ID y lo que sería la pregunta. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos lo que sería un manejador para lo que es la eliminación de lo que es la pregunta. Por el momento esto lo vamos a omitir, vamos a concentrarnos en lo que sería lo demás. ¿Sí? Tenemos el return, genera precisamente lo que sería, en lo que sería nuestra tabla, una fila, fíjense, se abarca de la línea 26 hasta la línea 50. Y luego viene table de data, que son las columnas, y ahí va a aparecer precisamente lo que sería la pregunta. ¿Esto a qué corresponde? Vamos a verlo. Esto corresponde a esto. Ahí está, a lo que estoy marcando ahí. Este sería precisamente eso. Sería pregunta y luego ahí dice, aquí obviamente si fijan está entre llaves. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sería pregunta, ¿qué es lo que estamos recibiendo precisamente acá? Lo va a recuperar y lo va a imprimir. Entonces va a recuperar y va, en este caso, por ejemplo, en particular, aquí va a ser pregunta 1, pero en el siguiente pregunta 2, en el siguiente pregunta 3, el siguiente pregunta 4 y así hasta pregunta 5. Ahí está. Ahora, luego viene otra columna, que sería la siguiente columna. Este abarca precisamente de la línea 28 hasta lo que sería la línea 49. ¿Qué le estamos diciendo? Van a estar alineadas al centro, lo que sería lo que viene a continuación, precisamente ahí. Sería la siguiente columna, básicamente ahí. Pero si ustedes se fijan, estamos poniendo un botón, dos botones y tres botones, que sería ver pregunta, editar pregunta y eliminar pregunta. ¿Esto con qué correspondería? Bueno, aquí yo le puse ver ejercicio, modificar y eliminar ejercicio. Aquí no tiene probar ejercicio, pero obviamente a esto se refiere precisamente esta parte. Entonces tenemos el botón variant y le decimos sexes y le estamos explicando precisamente el estilo. Los colores asociados, digan aquí tiene M6, M6 y M6 básicamente ahí para lo que serían los botones. En nuestro caso, sí, es el estilo precisamente que le estamos poniendo y en lo que es la variante es el color que estamos utilizando. Aquí si se fijan, sexes es el verde, si no mal recuerdo, el warning es el amarillo y el danger es el rojo, que más o menos correspondería verde, amarillo y lo que sería el rojo. Estos son precisamente ahí. Ahora, aquí tenemos lo que sería el link, básicamente ahí. ¿Qué le estamos diciendo precisamente ahí?
Cuando yo le dé clic a lo que sería el botón, va a mandar llamar a lo que sería este recurso, el proyecto web. Esta es nuestra carpeta de nuestra aplicación web y va a mandar llamar a info. Este es otro componente que tenemos acá. Si se fijan del lado izquierdo, está info, precisamente. Profe, Sí, dígame. ya me tengo que ir porque tengo examen. Queda un minuto, compañero. Dame un segundito ya nomás. Ya no me dejan explicar esta línea, ya nos vamos. Deme un segundito. Entonces, aquí tenemos, porque yo estuve, bueno, ya dieron 8:30. Bueno, ya se nos acabó el tiempo con este comentario. Bueno, déjenme pasar lista, muchachos. Entonces, déjenme anotar línea 32. Aquí nos quedamos. Déjenme dejar de presentar y tomar lo que sería la asistencia.